Muerte cruzada. Presidente Guillermo Lasso disuelve la Asamblea de Ecuador. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Perú aprueba propuesta para declarar persona non grata a presidente de México por sus palabras contra el Perú. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respondió al Congreso de Perú tras ser declarado non grato. Disidencia de la FARC amenaza elecciones regionales en Colombia. En la provincia argentina de Chaco asesinan a Cecilia Strisovsky. Toda una familia relacionada con el poder político de la provincia queda detenida por el crimen. Accidente de trenes en India deja 288 muertos. Presidenta de Perú declara ante Fiscalía por muertes en protestas contra el gobierno. El príncipe Harry declara en la corte contra tabloides a los que acusa de arruinar su vida. Ataque ruso destruyó la represa hidroeléctrica de Kajovka, causando inundaciones en varias ciudades y pueblos de Ucrania. Chile. Asumieron sus cargos los integrantes del Consejo Constitucional mediante una ceremonia en el Palacio del ex Congreso Nacional de Chile en Santiago, siendo escogida como presidenta Beatriz Hevia y como vicepresidente Aldo Valle. Lionel Messi anunció que jugaría en Inter Miami. Cientos de incendios forestales arrasaron Canadá, obligando a miles de ciudadanos a evacuar sus hogares. El humo llegó hasta ciudades de Estados Unidos. Comisión del Congreso peruano archivó denuncia contra presidenta Dina Boluarte por fallecidos en protestas. Desde La Habana, Cuba, se firmó el acuerdo del cese al fuego bilateral entre la Delegación de Paz del Gobierno Nacional Colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Aprueban ley que permitirá a Boluarte gobernar fuera de Perú. Novak Djokovic campeón en Roland Garros. Manchester City sale campeón por primera vez de la Champions League. Uruguay se corona campeón del Mundial Sub-20 en Argentina. Muere el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Operación Esperanza logró encontrar con vida a los 4 menores colombianos desaparecidos en el Guaviare. Encuentran momia de más de 3.000 años en Perú. Denver Nuggets sale campeón por primera vez de la NBA. 79 inmigrantes se ahogaron y 104 fueron rescatados luego de que el barco sobrecargado donde viajaban se hundiera en el mar abierto frente a Grecia. Ministra de Salud de Perú renuncia por mal manejo de ola de dengue. Colombia y Alemania firman convenio para impulsar industria del hidrógeno. Condenan a 23 años de prisión a Vladimiro Montesinos en Perú.
En Chile se inicia una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Miles de personas protestaron en Colombia contra el gobierno de Petro mientras caía la reforma laboral. Uruguay decreta emergencia hídrica tras 7 meses de sequía y con embalse de la capital en mínimos. Luego de intensos días de búsqueda, finalmente se encuentran rastros del Titán, el submarino que estaba desaparecido con 5 tripulantes a bordo. No hubo sobrevivientes. El grupo Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin, se rebeló contra la cúpula militar rusa y tomó el control de instalaciones militares de la ciudad de Rostov. La policía francesa asesina de un tiro a un joven de 17 años por no obedecer las órdenes de 2 agentes de tránsito. Su muerte despertó una ola de protestas. Se realiza la cumbre del Mercosur en Misiones, Argentina. Perú declara emergencia por proceso eruptivo del volcán Ubinas. Dos ministros uruguayos son indagados en la justicia por la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marcet, vinculado al asesinato del fiscal colombiano Marcelo Pecci. Emergencia en Perú por Guillaín-Barré. 40% de los casos son menores de edad. Chile. La Cámara de Diputadas y Diputados rechaza la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Fallo de La Haya. Corte Internacional decide a favor de Colombia en litigio con Nicaragua. Inicia la campaña electoral primera vuelta para las presidenciales 2023 en Ecuador. Terremoto de 5,2 grados sobre el mar uruguayo hizo temblar la Costa de Oro. Fue el mayor registrado en el país. Inter Miami anunció el fichaje de Lionel Messi. Carlos Alcaraz se corona campeón de Wimbledon ganándole a Djokovic. Tercera toma de Lima. Protestas en la capital continúan y dirigentes anuncian movilización y vigilia. Represión policial deja al menos 11 heridos. El Vaticano envía una misión al Perú para investigar las denuncias de abuso sexual en contra del sodalicio. En Ecuador, asesinan al alcalde de Manta, Agustín Intriago.
de 180 días entre el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El presidente chileno Gabriel Boric promulga nuevo royalty minero. Aparece el narco Sebastián Marcet y declara que un alto funcionario del gobierno de Luis Arce lo ayudó a escapar de Bolivia. Trump se declaró inocente frente al tribunal y fue puesto en libertad. Hallazgo en Perú. Encuentran fósil del animal más pesado de la Tierra, el Perucetus colossus. En Ecuador, asesinan al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Detienen al suegro del narcotraficante Sebastián Marcet en Uruguay por tráfico de armas de fuego y municiones. Chile publica la ley sobre royalty a la minería. Arrestan al presidente del Blooming de Bolivia por vínculos con el narco uruguayo Sebastián Marcet. Elecciones presidenciales en Argentina. Debate presidencial en Ecuador. Bolivia ofrece una recompensa de $100.000 por el narco uruguayo Sebastián Marcet. Perú impone multa millonaria a Google, 430.000 soles por no eliminar datos personales en sus búsquedas. Alertan que niveles del lago Titicaca descienden progresivamente. Elecciones presidenciales en Ecuador. Pasan a segunda vuelta Luisa González y Daniel Noboa. La selección de España sale campeona del Mundial de Fútbol Femenino. El mismo día, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, besa a una jugadora y comienza un escándalo que lo dejaría afuera de la federación. Brasil, Rusia, India, China y África se reunieron en Johannesburgo para celebrar la cumbre de los BRICS. El FMI aprueba el desembolso de $7.500 millones para Argentina. En Uruguay, el gobierno deja sin efecto emergencia hídrica en zona metropolitana. India hace historia al convertirse en el primer país en aterrizar una nave no tripulada en el polo sur de la Luna. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, muere al estrellarse el avión privado en el que viajaba. El presidente Alberto Fernández anunció la incorporación oficial de la Argentina a la Alianza de los BRICS. Corte Internacional de Derechos Humanos juzgará a Perú por esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Perú triunfa en los World Travel Awards como destino turístico. Protestas contra el alza del precio de la gasolina en Colombia.
En Perú, se produce la explosión de una discoteca que dejó 15 heridos. Una granada habría sido detonada por presunto caso de extorsión. Citan a presidente de Perú a declarar por muertes en protestas. Perú eleva a 544 los distritos en emergencia por déficit hídrico. Nicolás Petro irá a juicio al dejar de colaborar con la Fiscalía. Presidente de Perú se niega a responder preguntas ante Fiscalía por muertes en protestas. En Uruguay, Carolina H., ex vicecanciller, declara en Fiscalía por caso Marcet. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, renuncia a su cargo luego de los audios conocidos tras la declaración de Carolina H. Registra 2 explosiones el volcán Ubinas de Perú. El gobierno peruano decide ampliar estado de emergencia en 18 regiones debido al fenómeno El Niño. Un misil ruso se estrelló contra una cafetería y un almacén de comidas en Ucrania y dejó al menos 51 personas muertas. Nash Mohammadi, defensora de los derechos de las mujeres iraníes y detenida por su activismo, cumplió 12 años en la cárcel y ganó el Premio Nobel de la Paz 2023. El grupo terrorista Hamas invade Israel, provocando el día más sangriento en la historia del país. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Max Verstappen sale campeón en la Fórmula 1, rompiendo todo tipo de récords. Interpol emite alerta azul para ubicar al prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Despegó el segundo avión colombiano para traer a un grupo de 110 colombianos desde Israel. Más países de la región se suman a los vuelos de repatriación. Daniel Noboa gana las elecciones y se convierte en el nuevo presidente de Ecuador. En Buenos Aires amenazan de bomba a la AMIA y la Embajada de Estados Unidos. Fiscalía de Perú investiga al primer ministro Otárola por corrupción. Corinthians campeón de la Copa Libertadores femenina. Elecciones presidenciales en Argentina. Massa y Milei van a balotaje. Colombia. Secuestran a los padres de Luis Díaz en La Guajira. Chile. El Consejo Constitucional aprueba la propuesta de nueva constitución. Lionel Messi consiguió su 8º Balón de Oro. Fluminense campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, derrotando 2-1 al equipo argentino Boca Juniors.
El presidente uruguayo Lacalle Pou aceptó renuncias de Eber, Maciel y Lafluf y nombró nuevos jerarcas. El presidente chileno Gabriel Boric recibe el nuevo texto de la propuesta constitucional redactada por el Consejo Constitucional. En Colombia, luego de varios días de angustia, liberan al padre de Luis Díaz. Renunció el canciller de Uruguay Francisco Bustillo tras quedar involucrado en el caso del narcotraficante Sebastián Marcet. El presidente estadounidense Joe Biden recibió al presidente chino Xi Jinping en San Francisco. Presidentes de Venezuela y Colombia se reúnen en Caracas para abordar diálogos de paz. Javier Milei gana las elecciones y se convierte en el nuevo presidente de Argentina. Se realiza el cambio de mando presidencial en Ecuador. El grupo terrorista Hamás libera a un grupo de secuestrados en Gaza. ...41 hombres fueron rescatados de un túnel derrumbado en el Himalaya indio luego de 17 días atrapados. Detuvieron a 3 policías y despidieron al subjefe de Interpol Paraguay, acusados de proteger al narco Sebastián Marcet. Jefes de Estado llegaron a Dubái para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El detenido Jaime Villanueva, ex colaborador más cercano de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, se acogería a la colaboración eficaz y ayudaría a la justicia ante la posibilidad de que el Ministerio Público solicite una medida de prisión preventiva ante el Poder Judicial tras culminar su detención. El presidente uruguayo Lacalle Pou participó en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur y Estados asociados. Suspenden por 6 meses a la fiscal general de Perú, Patricia Benavides. El presidente Gustavo Petro derogó con el decreto 1844 de 2018 que otorgaba a la Policía Nacional facultades para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos. Asume a la presidencia de la Nación Argentina el economista Javier Milei. Los líderes de la Unión Europea acordaron iniciar conversaciones sobre la membresía de Ucrania. Fuerte temporal en la provincia de Buenos Aires deja un saldo de 13 muertos en la ciudad de Bahía Blanca. Se realizó una nueva votación por el plebiscito de Chile y nuevamente ganó el no. El presidente Javier Milei presentó el DNU para desregular la economía del país. En el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país. Minutos después de la cadena nacional, miles de argentinos salieron a la calle en repudio de las nuevas medidas.